Hoy día te voy a hablar por qué sientes que vives en modo automático, por qué sientes que no avanzas, por qué sientes que vives día a día y no vas a ningún lado, por qué sientes que vas sin rumbo, por qué sientes que vas sin un propósito, que estás viviendo la vida simplemente al azar. Y es porque vives paralizado por el miedo. Yo sé que han venido cosas que tú has querido hacer y no las has hecho, y has seguido con tu vida, has seguido en el modo automático. Y esos pensamientos que quieres hacer, los sigues posponiendo para otro día, para hacerlo mañana, para hacerlo el otro año. Y esa es la razón por la cual no sientes que estás vivo, porque estás paralizado por el miedo. Así que empieza a eliminar esos miedos ahora, empieza a superarlo, empieza a hacer esas cosas que no haces por miedo. Esa es la clave. En el momento que empecé a hacer las cosas que te dan miedo, en el momento en que hagas eso que no lo haces porque te da miedo, en ese momento te vas a sentir vivo. Empieza ahora. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me pasó. Cuando cumplí 20 años, me dio la crisis existencial. Miré para atrás mi vida y vi que no había hecho nada, que simplemente había estado viviendo en modo automático. Y mi mente cambió. Por ahí escuché que para lograr algo hay que pasar por ciertos fracasos. Por ahí escuché que para lograr un sí tenéis que pasar por ciertos no primero. Y el miedo que yo tenía era el miedo al no. Por eso no había hecho nada. Y cuando empecé y me di cuenta de que para lograr un sí yo tenía que pasar por una cantidad de no, y traspasar ese miedo del no, específicamente me estoy refiriendo a las mujeres. De 20 años para atrás no tuve nada de mujeres. Y dije en un momento, ya, esto no puede ser posible, esto no es normal. Merezco una mujer al menos. Y fue lo que hice. Busqué información, leí, y eso fue lo que escuché. Para lograr un sí, tenéis que pasar por ciertas cantidades de no. Y ahí fue cuando empecé a romper ese miedo. Empecé a romper el miedo de hablarle a una chica y esperar el rechazo. Pero sabía en mi mente que todo eso me iba a dar experiencia para lograr el deseado sí que yo quería. Entonces, y adivina qué, me empecé a sentir vivo. Sentía que estaba haciendo algo por mi vida. Mi vida cobró sentido. Entonces, si tú sentís que tu vida está en modo automático, sentís que los días pasan y estás aburrido y no haces nada por tu vida, empieza por hacer esa cosa que te está dando miedo. Y vaya a ver que te vas a sentir vivo. Así como yo lo experimenté. Así como yo experimenté el sí. ¿Adivina qué? El sí llegó. Pero eso es historia de otro día. Así que empieza a superar los miedos para sentirte vivo. Simple. Si te querís sentir vivo, si querís salir del día a día cotidiano, del modo automático, del modo zombie, de estar muerto en vida, empieza a atreverte a hacer esas cosas que te dan miedo. Posiblemente tienes el mismo caso que yo, de que a lo mejor nunca tuviste polola para atrás y no sabéis cómo hacerlo. Bueno, yo te digo cómo. Tenéis que superar el miedo al rechazo. Tenéis que pasar por 10 rechazos y el 11 puede que sea. El 11 va a ser el sí. Pero si no te atreví a pasar por esos 10, nunca vayas a lograr nada. Nunca vas a llegar al anhelado sí. Entonces, el mensaje es que te atrevas a pasar por esos rechazos, a pasar por esos no, a pasar por ese camino de fracasos. Y supera tus miedos, ahueonado. Empieza a vivir ahora, weón. ¿Por qué sigues esperando? Empieza a vivir ahora. Supera tus miedos ahora.
No mañana, no la otra semana, no el otro mes, no el otro año. Es ahora. Porque ¿quién chucha te dijo que vaya a estar vivo el otro año? ¿Quién chucha te dijo que vaya a estar vivo el otro mes? ¿Quién? Nadie. Pero nadie te asegura que vaya a estar vivo mañana, pasado mañana, el otro mes, el otro año, en 5 años. Entonces empieza a vivir ahora, empieza a superar tu miedo ahora. Y te vas a sentir vivo. Cuéntame y dime en un año. Sí, yo empecé a superar mis miedos. Y ahí fue cuando empecé a vivir. Ahí fue cuando salí del modo automático. Quiero que me contés tu experiencia más adelante, que te acordís de mí, que te acordís de cuando te dije, empieza a superar tus miedos y vas a empezar a vivir, te vas a empezar a sentir vivo. Entonces, búscame en el futuro y dime eso, porque yo sé, porque yo pasé por eso y porque lo experimenté. Entonces, te reto a hacer la prueba. Empieza a superar tus miedos y vas a salir de ese modo automático, ese modo zombie, ese literalmente vas a empezar a vivir. Solamente supera tus miedos sin pensarlo tanto. Esa es sin pensar. La cosa es no pensarlo tanto, hacerlo y tener la confianza de que estás pasando por un proceso de crecimiento, un proceso de fracasos, un proceso de no, que te va a llevar a lo que quieres, que te va a llevar al sí. Tú tenés que tener eso en mente. Literalmente yo me atreví, me gustaba una niña y dije ya, esta es la oportunidad. Es mi oportunidad de tener un no o un posible sí. Las dos me servían. ¿Por qué? Porque el sí obviamente es lo que yo quería y el no me sirve para ganar experiencia, para ganar un rechazo más en mi camino hacia el sí. ¿Se entiende? Entonces ponlo en práctica. Pero no me refiero solamente a las mujeres, me refiero en todo. Me refiero, esto lo podéis llevar a cualquier ámbito, a cualquier sentido de la vida. A ver, otro ejemplo. Ya, mira. A mí me pasó que cuando estaba en la escuela, o sea, en la universidad, habían cosas que a veces no entendía. Y no la entendía el profesor, y no la entendía en YouTube, ni en ningún lado la entendía. Pero ¿qué sabía yo? Sabía que la consistencia al intentar, el no entender, el no, se iba a convertir tardemente en sí. Entonces, ¿cuál era mi estrategia? Inconscientemente, yo seguía insistiendo en el no. A pesar de que no entendía, a pesar de que no le entendía al profesor, yo seguía buscando por otro lado, seguía insistiendo. Leyendo la misma guay que no entendí, la volví a leer. Y de tantos no entender, al final se entiende. Y así es como yo aprobé todos los ramos que tenía en la universidad. Los ramos que eran difíciles. Tocaba la prueba, estaba 2 semanas antes estudiando para la prueba. Las 2 semanas antes no entendía nada. 1 semana antes entendía un poquito. Y cuando llegaba a la prueba ya se me desbloqueaba el cerebro. Porque pasé por 2 semanas antes de la prueba, empecé a pasar los no. Empecé a pasar por los no entender. Empecé a pasar por todo ese proceso hasta que antes de la prueba desbloqueé el sí y entendí todo. Ese es otro ejemplo de cómo puedes aplicar los no. Entonces, en cualquier ámbito de la vida, te fijas una meta, un propósito, algo que quieras lograr y tienes que estar dispuesto a pasar por los no y saber que el camino para llegar a eso que quieres es un camino de no y un camino de fracasos. Tienes que estar dispuesto a pasar por eso. Es la experiencia con la que te estoy hablando.
Porque muchas personas se rinden. Muchas personas les vienen 1 o 2 no. No entiendo, ya, chao. Y no siguen insistiendo en el no. Porque vieron que no entendieron una vez, no entendieron 2 veces, no entendieron 3 veces, no entendieron 4 veces, lo dejan. Y dijeron, no, esto no es para mí, no entendí. Pero ¿cuál es mi mentalidad? Mi mentalidad es 5 no entender, 6 no entender, 7 no entender, 9 no entender. Porque sé que al traspasar por todo eso va a llegar un punto donde el sí va a aparecer, donde vaya a entender algo. Llévalo a algo simple. Cuando te explican algo, no lo entiendes. Y ahí está tu decisión. Podés quedarte con que no entendiste y después chao. O podéis preguntarle una segunda vez. Y adivina qué, la segunda vez lo entendiste todo. Simple. Algo simple del día a día es un no de que no entendiste a la primera, pero a la segunda entendiste. Ya, eso es algo simple. No requiere tanta energía entender cómo servir un vaso. Pero las cosas que necesitan más energía van a requerir más no. Va a requerir un proceso de no y fracasos más contundente. Porque el sí no se desbloquea tan fácilmente. El sí requiere cierta cantidad de energía y cierta cantidad de fracasos, cierta cantidad de nos. Mientras más difícil sea el sí, mientras más difícil sea el propósito, la meta, va a necesitar cada vez más energía, cada vez más no, cada vez más fracaso. Así que no se olvide el mensaje principal, que es romper el miedo y caminar el camino de los fracasos, el camino de los no. Ese es el mensaje. Atreverse a pasar por ese camino sin miedo. Como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Así que, chau.